Buen día a todos nuestros compañeros de la Facultad de Medicina. Somos el equipo 4 del grupo 502 de la materia Endocrinología del Eje Clínico Médico 1, impartida por el catedrático Edmundo Ponce Fajardo. El equipo está conformado por Alcaraz Villa Alejandra, Bartolo Roque Karen Yaret, Bracamontes Torres Carla Chumalí, Martínez Mejía Brian Ociel, Muñoz Flores Yair, Ortiz Martínez Alan Daniel, Severiano Luna Yulegni y su servidor Álvarez Espinosa Oscar. El tema que daremos el día de hoy es el coma hipoglucémico. Al dar el tema abarcaremos la definición, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. La hipoglucemia consiste en un descenso por debajo de lo normal de la glucosa en sangre. Ocurre fundamentalmente en pacientes que se ponen insulina. Algunos fármacos orales también lo pueden producir. Se considera que estamos ante una hipoglucemia cuando la tasa de glucosa en sangre es inferior a 70 miligramos por decilitro y se acompaña de síntomas que revierten tras la toma de azúcares. Existen tres niveles, que es leve, moderada, grave y llegar hasta el coma hipoglucémico. En leve o moderada podemos notar que el paciente nota los síntomas y él mismo es capaz de tratarse. En grave, el paciente precisa ayuda de otra persona para corregir la situación. Y ya hablando del coma hipoglucémico, el paciente está inconsciente. Algunas de las causas que pueden inducir a un coma hipoglucémico son la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2, que en la diabetes tipo 1 pues no se produce suficiente insulina, mientras que en la diabetes tipo 2 hay una resistencia a la misma. Pero demasiada insulina junto con otros medicamentos para la diabetes pueden hacer que el nivel de azúcar en la sangre baje demasiado, causando hipoglucemia. También ciertos medicamentos como los hipoglucemiantes, que si llegan a ser tomados de manera inadecuada, pueden provocar un nivel de glucosa bajo en la sangre. Un desequilibrio entre dosis y o tipo de insulina administrada, como lo es la insulina exógena, pueden provocar hipoglucemia y en casos extremos un coma hipoglucémico. Una superproducción de insulina también, como es en el caso de un tumor en el páncreas, puede hacer que se produzca demasiada insulina, lo que va a resultar en un nivel bajo de azúcar en la sangre. También el agrandamiento de las células del páncreas que producen la insulina puede resultar en la liberación excesiva de la misma, lo que va a causar hipoglucemia. También beber alcohol en exceso puede ser una de las causas, ya que beber mucho sin comer puede impedir que el hígado libere la glucosa que tiene almacenada al torrente sanguíneo, lo que provoca pues una hipoglucemia. También una realización de ejercicio físico de manera excesiva o desacostumbrada. Esto se produce debido a que el trabajo muscular consume mucha de la glucosa en la sangre y lo utiliza como combustible. Este consumo de glucosa, si no se compensa de manera rápida, puede aparecer una hipoglucemia con gran probabilidad. También retrasar o saltarse comidas, por ejemplo, a personas que realizan ayunos prolongados y aunado a un ejercicio intenso, también pueden llegar a producir una hipoglucemia. Y por último, algunas enfermedades graves, como por ejemplo las enfermedades hepáticas, como hepatitis o cirrosis, pueden causar hipoglucemia. Fisiopatología. El coma hipoglucémico desciende en los valores normales de glucosa que el cerebro requiere para su fisiología normal. Por lo tanto, cuando el nivel de glucemia disminuye a menos de 70 miligramos sobre decilitro, no puede utilizar otras fuentes de energía, así que se deteriora empezando desde la corteza cerebral.
La alteración compromete al cerebelo, metencéfalo y mielencéfalo. Hay 4 mecanismos fisiopatológicos que pueden llevar a hipoglucemia severa: incremento de la insulina o de su efecto, disfunción hepática, substratos limitados para la gluconeogénesis, reducción en el consumo de glucosa. Más de un mecanismo puede ser responsable de una hipoglucemia, especialmente en un enfermo crítico. Proseguimos con el siguiente subtema, que son las manifestaciones clínicas, en donde encontramos latidos del corazón irregulares o acelerados, fatiga, piel pálida, temblores, ansiedad, sudores, hambre, irritabilidad, hormigueo, o también podemos encontrar el entumecimiento de los labios, la lengua o la mejilla. Al empeorar la hipoglucemia, los signos y síntomas pueden incluir desorientación, que es comportamiento anormal, como ser incapaz de completar tareas de rutina, alteraciones visuales, como visión borrosa, convulsiones y pérdida del conocimiento. Proseguimos con el diagnóstico del coma hipoglucémico. Primero vamos a mencionar algo que ya se ha dicho. El coma hipoglucémico es una complicación de aquel paciente diabético que se puede deber a diversos factores, pero más que nada en aquellos pacientes, pues que van a ser todos, que llevan su tratamiento con hipoglucemiantes tanto orales y en especial en aquellos pacientes insulinodependientes que necesitan de ciertas unidades de insulina para poder controlar sus niveles de glucosa en sangre y con ello tratar la enfermedad y pues por consiguiente retardar toda la gama de complicaciones que conlleva padecer diabetes mellitus. Entonces, para diagnosticar un coma hipoglucémico es fundamental realizar un diagnóstico inmediato. Este se debe realizar rápido. Y para eso debemos de tener presente la tríada de Whipple. ¿Qué nos dice la tríada de Whipple? Nos menciona 3 apartados. El primero, que son los signos y síntomas o la neurocitopenia. Todos aquellos signos y síntomas que ya nos mencionaron en el apartado de manifestaciones clínicas, y también que el paciente debe presentar una glucosa menor a 45 miligramos por decilitro y una reversibilidad de síntomas al administrar glucosa. Pero cuando no es la causa de hipoglucemia no está clara, se deben realizar análisis adicionales de glucosa, de insulina, de péptido C, concentraciones de sulfonilureas, cortisol o etanol. Más adelante vamos a explicar bien esta tríada. El tratamiento consiste en la administración de suero glucosado al 10%, de 1 a 2 ampollas de glucosa al 50%. Si la hipoglucemia no se recupera con facilidad, se puede administrar de 100 a 200 miligramos de hidrocortisona intravenosa. Si no se dispone de una vía venosa, se puede administrar 1 miligramo intramuscular de glucagón hepático. Sin embargo, la acción de este es poco beneficiosa en hipoglucemias provocadas por alcohol. En pronóstico encontramos que la administración de una dosis masiva de insulina parece tener buen pronóstico, a pesar de sus potenciales complicaciones. El retraso en el tratamiento de la hipoglucemia parece ser el factor pronóstico más importante para determinar dicho resultado, llegando a producir secuelas neurológicas graves e incluso la muerte encefálica. Y el retraso de más de 6 horas entre la inyección de la insulina y el primer tratamiento médico y un tiempo de EBM de más de 48 horas de duración son los factores independientes de la mala evolución en este tipo de pacientes. Bueno, y aquí tenemos la tríada de Whipple. Aquí menciona 3 apartados importantes. El primero son los síntomas de hipoglucemia, todas aquellas manifestaciones clínicas que ya fueron mencionadas anteriormente. Las palpitaciones, el temblor, la ansiedad, alteraciones visuales, hasta la pérdida de la conciencia, hasta desmayarse. El paciente puede llegar a desmayarse. ¿Y esto cómo se corrobora? Mediante la confirmación de hipoglucemia por análisis, ya sea por una glucometría o una glicemia central. Entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta que son síntomas de hipoglucemia y que se trata de un coma hipoglucémico? Cuando se da la restitución de glicemia y la desaparición de los síntomas. ¿Esto mediante qué? Mediante glucosa o mediante cualquier tipo de azúcar. Entonces, cuando se administra este tratamiento, ya se da la desaparición de todos los síntomas y el paciente vuelve, dentro de lo que cabe, a su normalidad.
Bueno, para finalizar este tema, dejamos a su consideración, por si tienen alguna duda, las citas bibliográficas en donde se obtuvo la información de esta exposición, por si gustan consultarla para más detalles.